también. Ahora es como lo de toma uno, tal, no sé qué. O sea, me queda como... Esto ya es... Nivel, talento. Cuando tú digas. ¿Ya? Cuando quieras. Hola. Vamos a empezar la entrevista. Él es Marcos Carazo, un escenógrafo que tiene una historia muy curiosa. Sí, ¿no? Curiosa. Sí. O sea, vamos a ponernos cómodos porque también como... Sí. Sí. Es un poco arrancar, ¿no? A todo Sí. esto. Esto lo vamos a dejar porque me hace mucha gracia. Ya, porque tú además sabes jugarlo muy bien. Claro, no, y además que es que estamos entre bambalinas, ¿no? Como que también la cosa del vídeo era como dejar el escenario vacío, ¿no? Y como ver cómo lo llenamos. Vamos a empezar a llenarlo, ¿no? Entonces, tú lo haces en San Fernando de Henares. Sí, en Madrid. Lo haces en Vivo- Madrid, vivo en luego te San vas a Fernando. Irún, Me voy a según Irún. dicen las noticias, los rumores. Sí, hay rumores. Sí, y claro, empiezas la red tarde, me dijiste. Pero ¿qué pasa? Bastante tarde. Sí. No, yo estudié muy tarde. Sí. Lo que pasó es que yo entré en el teatro, en la comunidad teatral, de un punto para mí muy especial y muy en relación también con la escenografía, aunque en esa época ni sabía que existía El concepto de escenografía. eso es. Conocíamos, todos conocemos el decorador en su Sí. momento, y yo empecé cargando y descargando los camiones de los teatros, con 18 años en San Fernando de Henares, ya moviéndonos poco a poco por los teatros. Y hasta que no llegó momento de crisis, no me puse a mejorar en el ámbito laboral. Porque todo empezaba desde un ámbito laboral, querer trabajar, tener dinero y poder vivir Claro. de una forma. Siempre he tenido relación con la plástica, pero en ese momento no era capaz de saberla unir. Claro, porque tú empezaste haciendo pintadas. Sí, yo empecé muy joven, Sí. con 11 años, cuando llegué a Madrid, del País Vasco. Creo que la situación de jóvenes en el colegio, siendo de otra zona de donde vivía, que la cultura era diferente, llegar aquí a Madrid me costó tanto a mí como creo que a la gente, Al entorno también. al entorno, entender que venía un chico del País Vasco en una época un poco Complicada, especial, sí. complicada. Entonces creo que a los 11 años es más sentir como estar un poco apartado también, y el graffiti fue el que hizo que yo me pudiera unir con la sociedad madrileña. Claro. Y sobre todo en esas épocas, a día de hoy lo pienso así, no recuerdo cuando tenía 11 años, pero entiendo que buscaría como apoyo o que tuviera un poco de más cariño de tus compañeros, Sí. y ser grafitero en esas épocas Claro. era guay, Sí, y me ayudó a socialmente Claro. entrar en la sociedad madrileña, sí. de juventud. Claro, sí, sí. Fue muy importante para mí, porque desde ahí tuve un respeto más que artístico, humano. Sí. Sí, ¿no? Es como la cosa está con la cultura hip hop, ¿no? Como de tú haces cosas para una comunidad, ¿no? En el fondo. Y al final como que todo esto son modos de expresión de una comunidad. Una comunidad del mundo del hip hop que en esas épocas pues pensábamos que se movía entre los que bailaban, los que cantaban y los que pintábamos por las calles. Claro. Éramos como el grupito que nos juntábamos de juventud, cada uno hacía un departamento artístico del hip hop. Claro, sí, sí, sí. Y era en ese momento era algo como el que va a jugar al fútbol con sus amigos al parque, Claro. pero poco a poco fue cogiendo forma, Sí. y muchos de mis compañeros, diseñadores de sonido, diseñadores gráficos, o sea, parece que no, pero se ha entrado en la plástica Sí. gracias a ese camino. También hay que pensar que con 11 años, unos niños
pintando por las calles, está mal visto, pero también se decía en esa época que era peor robar. Sí. Entonces solo estábamos pintando calles y dándoles color a las cosas. Es verdad que no pensábamos en ese concepto, que era más el hecho de la diversión, de divertirte, conocerte. Pero bueno, pues poco a poco, con el tiempo, tú aprendías proporciones, aprendías materiales, aprendías qué material utilizabas tú para poder pintar esa pared y que se quedara, la rapidez, los tiempos, todo esto a un nivel juvenil, aparentemente no tiene ninguna funcionalidad artística, pero al día de hoy una producción teatral va con unos tiempos muy rápidos, con unos materiales muy extraños, con unas fórmulas que tienes que haber tenido esa experiencia por algún lado. Si no, tú llegas verde a ese espacio. El tú haber pintado en madera con spray hace que a día de hoy puedas tener ese... Claro, que sepas que a lo mejor esa este técnica, spray, ese... qué técnica le va bien, qué hay que hacer. Hay que se barnizar antes, ese tipo de... Eso es, y esas cosas las hemos aprendido nosotros con la práctica, sin que no hubiera nunca nada que nos dirigiera en alguna... Entonces fallar, te avanzabas mucho. Te curten, ¿no? Sí, además tenías 11 años. Sí. Entonces, claro, cuando llegas a unos niveles donde tienes que pintar simplemente la pared de tu casa de color blanco, tienes mucha noción de pintura siendo muy joven, sin haber tenido nada en relación con la pintura. Sí. También me parece muy interesante la idea esta de como que para ti primero fue la praxis y luego llegó la teoría. Porque empezaste en la Resal, me dijiste, con 26. 26 años. Sí. Fue justo cuando vino la crisis del 2006. Yo le digo crisis del 2006, que era 2006-2008. El juego social está por ahí. Sí. Pero allí yo trabajaba en el teatro de auxiliar y técnico ya durante muchos años. Y eso, al fin y al cabo, era como un camino. Sí. Un camino que se abrió. Claro. Que se abrió, sin querer. Sí. Sin querer. Y al final recuerdo un técnico que continuamente le veo, y es uno de los mejores técnicos que hay ahora en España, que trabaja con las mejores compañías, y fue el que me dijo: oye, ¿a ti qué te gusta tanto la plástica? Porque yo siempre he estado creando, desde escultura, pintura, graffiti... podemos poner incluso las esculturas cuando editamos, como cuando que has estado haciendo, todo, que las tienes en Instagram, que también ponemos tu Instagram. Todas estas. Él me dijo, hay una cosa que es escenografía, y me dijo, es la Resal. Yo todavía no conocía nada de este tema, entonces me fui informando y... Nos echaron del teatro en el 2006, creo, y 2008, por ahí, fue cuando logré entrar en la Resal. Y prepararme como escenógrafo. Ya llevaba muchos años donde las compañías venían al teatro, yo cargaba y descargaba, pero me quedaba de auxiliar. Yo les arreglaba los fallos que venían de la escenografía de viaje, dejaba todo como... me gustaba mucho. Muy apañado, ¿no? Éramos muy jóvenes y con mucha ilusión de ayudar, porque también hay una cosa del mundo del graffiti muy importante, que es el grupo. El conjunto de grupo, donde todos vamos en conjunto a hacer cosas. Lo solitario, lo artístico funciona, porque los artistas al fin y al cabo tan solitario, pero tienes que aprender de otros compañeros y saber qué hacen otros y por qué, y vas haciendo grupo y comunidad. Sí, también tiene mucho sentido que hayas acabado en el teatro, que es como un oficio en el que entran un montón de lenguajes en juego y un montón de personas y de profesionales. Es muy parecido. Sí. Y yo recuerdo decir el hecho de que el mundo del graffiti tiene una cosa bastante especial, luego si las que estamos trabajando en esto, en el hecho de que podamos cambiar las calles como queramos, cuando queramos, y con nuestra economía. Sí. O sea, nosotros no dependemos de nadie ni nada, y hacemos
realmente lo que queremos y por un impulso nos ponemos a pintar. Sí. Me parece de los hechos artísticos más contemporáneos de cómo se forma un artista o cómo está día a día y se puede ver cómo se crea todo un mundo colectivo que ayuda a que luego el hecho teatral esté unido. También como la cosa de reapropiar, que a mí me interesa mucho, ¿no? Plan, pues como yo estoy ya fuera del teatro, ¿no? Como de reapropiar la calle, como hacer que la ciudad sea tuya, ¿no? Como la ciudad como un medio así como tan hostil. Bueno. O sea, al final quiero decir, una ciudad como Madrid es una ciudad que... Es muy hostil. Es muy hostil. Sí. Pero ha cambiado mucho también. Sí. Creo que en la época de los 90, cuando estábamos nosotros arrancando el graffiti joven de niños, ya te digo, 11 años, y nos veníamos a Madrid a ver lo que hacía la gente, cómo evolucionaba esto, era ir al arte continuamente, a un museo callejero, gratuito, donde la gente puede alegrarse no solo con los grises del cemento, no solo con la seriedad de la arquitectura, no, cambiarla a nuestro gusto, y muy jóvenes, que es como muy bonito, ¿no? Cuando le das a un niño un lápiz, pintura, un le dices, pinta en la pared. ¿No? Y creo que a día de hoy cualquiera que vea una pintada de unos niños en una pared que esté... atrae mucho. Atrae mucho porque luego lo que pasa es que empiezan las leyes y el dónde pintar, tener un poco de tacto también. Yo era una cosa que recuerdo tenerla muy, muy en mente. No pintar aquello que era de todos. No, aquellas cosas que fueran de todos, no. Íbamos buscando como quejarnos. Quejarnos de aquellos bancos que estaban apretando a tus padres, quejarnos de aquellas empresas que no dejaban que tú estuvieras tan bien, ¿no? Estas cosas que nos ayudaban a... También a canalizar una ira y un... Eso, pero muy jóvenes, entonces... Creo que ahí hay una cosa también de que debe haber algo de querer expresar. Raro es que no haya nadie que no quiera expresarse, pero existe. Existen unos conceptos así, donde la gente no tiene una necesidad de expresar. Yo la debo tener continua y ¿por qué? No lo sé. No sé si en la época que viví en otras zonas donde me enseñaban a ser más libre, más elegir y hacer, muy, muy importante. No solo elegir, sino decir qué voy a hacer y hacerlo. Eso era muy importante ya en su día y a día de hoy también como escenógrafo. Querer ser escenógrafo. Ya hemos llegado a la escenografía. ¿Y qué es la escenografía? Es una pregunta un poco cabrona, ¿no? No, en verdad creo que para poder estar haciendo escenografía o cualquier hecho artístico, esa pregunta es casi todos los días. Casi todos los días te preguntas, casi todos los días te formulas y te reformulas al día siguiente y va creando ese personaje que tú estás viendo y darle sentido. Para poder defenderlo tienes que al final tener una pequeña forma de entender por qué estoy aquí. Con el tiempo me he dado cuenta, como te decía antes, que es el hecho de expresarme. No sé si de muy joven nos enseñaron, cuando yo estudiaba en el País Vasco, había una fórmula de estudio que no tenía nada que ver con venir a Madrid. Allí recuerdo llegar a una sala muy pequeña, muy grande, con muchos espacios. El espacio de la matemática, el espacio de la escritura, el espacio, te estoy hablando de los 80, donde tú entrabas en clase y tú no te sentabas en un sitio a hacer lo que tenía planeado el docente, elegías lo que querías hacer. Esa libertad, a buenas y a malas, a buenas artísticamente, me ha hecho entender que para mí la escenografía es otro medio de expresión, más de los que utilizo continuamente. Y además, económicamente, me ayuda a seguir
pudiendo seguir expresar. Claro, sí. Es una fórmula que va comiéndose uno a otro, pero a la misma vez sigo con mis planteamientos de plástica, que no tiene nada que ver con la escenografía. Sí. La escenografía para mí ha sido el último medio que estoy utilizando. Ya. Y sobre todo muchas veces pienso que puede que no sea el último. Ya. Puede que acabe en otro camino para querer expresar. Yo tener un público de 1000 personas al día, donde yo pueda integrar aquello de lo que vivo, de lo que quiero expresar o quiero ayudar, no me lo da tampoco una galería. He hecho oposición, pero no. Sí, que además como que no llego tanto. Que la galería tiene como ese aura de cómo pasa un museo o lo que sea, mientras que cuando vas al teatro sí que es una cosa un poco más festiva y como también una congregación de comunidad y todo eso. Mucha gente entendiendo, o bueno, como esto es subjetivo, entendiendo o queriendo entender. Sí. Sí, yo recuerdo, claro, esto hay que decirlo. Marcos y yo hemos trabajado hace 3-4 meses juntos. Esto hay que decirlo también. Yo recuerdo cuando estabas pintando la escenografía del espectáculo que decías, como yo si pinto esto de oro, al público le va a transmitir algo. Le va a decir como, pues a lo mejor, el ejemplo que diste era como, pues a lo mejor ha perdido mucho dinero y el oro le hace pensar en el dinero que ha perdido y ahora se convierte en una cosa muy triste para esta persona. A mí me parece eso también súper interesante, sobre todo a la hora de acercarse a un texto, ¿no? Tú lees un texto, por ejemplo, tú has hecho La espuma de los días, has hecho La regenta, has hecho Historia de una escalera recientemente, esa obra que todo el mundo ha visto pero que nadie ha visto realmente, ¿no? Todas esas obras, al final como grandes textos, ¿no? ¿Cómo se supedita tu lenguaje a eso? ¿Cómo construiste un lenguaje para transmitir el texto de la manera más fiel o como también esta opción que le jodan al texto? No. El texto te encamina. El texto te cuadra, te cierra un poco el espacio. Cuando me refiero al espacio me refiero a las ideas que tienes. Pero es imposible, creo, la diferencia entre escenografía y decoración, ¿no? Sí. La idea de, yo puedo coger el texto de cualquier texto y las acotaciones llevarlas a cabo. Y yo en Historia de una escalera justamente las hemos trabajado. Porque nos parecían muy importantes y tienen un gran valor, más que otras acotaciones. Yo suelo tacharlas, las acotaciones, porque desde el texto o desde lo que leo de los personajes me llevan un espacio. Da la casualidad que aquellos espacios que uno va creando, o que yo voy creando, van en relación con su vida. Es imposible crear casi una casa del XVI francés si no has tenido vida con... O sea, claro que lo podemos hacer, pero eso lo podemos hacer cualquiera. Cualquiera podemos reinventar esa casa y ver imágenes de otras épocas y decir y elegir y mira cómo... Pero ¿cuál es la esencia de una casa del XVI? ¿Qué ocurría en esa época en esas casas? Y esas casas de pobreza, de riqueza... Pues a mí me cuesta mucho las casas ricas. No las entiendo. No las llevo tan... No es que las lleve, las puedo llevar, pero no me las integro tanto como puede ser un descampado. Para mí siempre he dicho que mis escenografías son descampados. Que es muy interesante también poniéndolo en relación con lo que decía en el vídeo de como que realmente el teatro es un vacío. O sea, es el escenario, es un vacío, que los nombres no son una cosa importante. Entonces como que también me resulta muy interesante a la hora de pensar una escenografía, como si la pongamos como la manera ideal de contar algo realmente es como con un escenario vacío, ¿no? Y como que a partir de ahí construimos. Entonces, ¿cómo decides con qué llenas el escenario? Ahí empiezan ya cosas, creo que de profesión, cuando arrancan las primeras escenografías o los primeros diseños, creo que estás muy constreñido con la situación de producción. Muy importante la producción en estas cosas.
aquello que tú crees que puede valer no lo pueden pagar. Yeah. Y ya no solo no lo pueden pagar, no lo pueden montar. Entonces, de repente, aquello que funcionaba mejor no se va a hacer, tanto por producción como por técnica, por ejemplo. Y era lo que mejor funcionaba, hay que buscar otra fórmula. Ya cambias. Hay que estar muy atento a cómo cada producción o cada texto o cada productora o el concepto de ese espectáculo, a dónde va a ir y cómo va a ir. Al principio es más libre, más probar, vamos a hacer cosas que no se hacían, ¿no? Así como ya vamos a romper directamente de lo que no se ha hecho. Bueno, eso puede funcionar como que no, pero sí que los principios son muy, muy libres, creo que muy bellos, además. Sí. Luego empieza todo a ser más profesional, sabiendo si esta producción, hay productoras que giran mucho y tienes que planear esa escenografía para girar más. A veces claro. El 50% es diseño y el 50% es producción y gira. Sí. O incluso menos diseño y más concepto de producción y gira para que funcione el espectáculo. Pues no solo es el hecho de tu creación, sino cómo esto tiene que ir a diferentes sitios, moverse, aguantar, generar, porque eso tiene que generar. Sí. Tiene que generar económicamente la producción para poder seguir hacia adelante. Sí, creo que también es importante como pensar en eso, ¿no? Como que al final el teatro sí que es como un oficio como muy romantizado y muy tal, pero que es que al final las cosas van en dinero y es una profesión. Hay que atender también las condiciones materiales de las cosas. Con respecto a esto, como que ya te pregunto, ¿no? Como, ¿es fácil vivir del teatro? No. Pero no es fácil, yo creo, que vivir del arte. La sociedad ahora no está preparada totalmente para... Más, que es algo que tenemos que vivir de muchas ayudas, de mucho cariño. Sí. ¿Se puede vivir? Sí. Tampoco no estamos hablando de vivir holgados, no, estamos viviendo día a día, como es verdad que los principios son muy, muy malos. Yo siempre digo que es más fácil ser arquitecto que ser escenógrafo. Me refiero, es verdad que sacarse la carrera de arquitectura es muy complicado y es muy interesante, pero luego hay un mundo social abierto a arquitectos, cosa que a escenógrafos, casi la palabra es complicada, incluso dentro del teatro, no es lo mismo que te llamen decorador. Sí, también como que, y lo que hemos hablado, ¿no? Como cuando hablábamos de los límites de hasta dónde llega tu trabajo, ¿no? Que es una cosa compleja, porque cuando estábamos trabajando juntos, voy a sacar la bota de Tatiana, ¿no? Que estuvimos trabajando en una producción, Bandes, Villana, se puede decir, si no, pues, bueno, y ya está. En la que había un maniquí que tenía una bota. Entonces como que también el maniquí corría de tu cuenta, ¿no? Como, esto es escenografía, pero había que vestirlo vestía vestuario. Pero claro, la bota había que ajustarla a la plataforma. Claro, entonces como también saber dónde acaba, por ejemplo, la escenografía y dónde empieza el vestuario, es una cosa que a mí me genera mucha curiosidad. Y dolores de cabeza, cuando estuve trabajando también. ¿No? Creo que es muy claro todos aquellos proyectos que además se nota, hay algo que se nota en el proyecto. Cuando todos los equipos estamos juntos. No hay diseño, intento que no haya ningún diseño mío que yo no haya hablado ni con iluminación ni con vestuario antes. Porque yo puedo plantear una escenografía blanco y negro y de repente el iluminador puede trabajar en colores. Y aquel concepto que tú planteabas de blanco y negro desaparece. Hay que conectarnos muy bien con el iluminador, con dirección y tener conversaciones. Si cada departamento empieza a tener cada uno su parte y tener unos muros no son unos muros, pero sí hermetismo quizás. Estoy pensando en la valla de tenis, ¿vale? Que te ves, pero está ahí.
Claro. ¿no? Que podemos, pero la tenemos ahí cortándonos el espacio. Si queremos, tenemos que dar la vuelta entera y de aquí a allí hay un camino demasiado largo. Si no tenemos esa red que nos corta aquí, que encima no valía para nada esa red, ¿vale? De repente ese espectáculo funciona muy bien. Todos aquellos espectáculos donde tú notas la unión de los equipos, esos espectáculos funcionan muchísimo y muy bien, a un muy alto nivel y se nota. Yo creo que el público nota que no se ha dejado nada sin coser. Está todo muy bien estructurado. Sobre todo, como vuelvo a repetir, esto es subjetivo. Aquellos que, este sofá rojo está iluminado, planteado desde la iluminación, que se vea el rojo, funciona mi idea. Pero si el iluminador me dice, no, es que yo te voy a poner algo que no, pues ya el rojo a lo mejor no importa. Entonces aquello que era un sofá ya no es un sofá, es una mesa. Claro, sí. Entonces puede variar tanto tu diseño gracias a todos tus compañeros, que me parece el hecho artístico, el hecho teatral, creo que se unen todos ahí en algo muy claro. Sí, y que al final es lo que se ve, ¿no? Que es como la cosa chula. Es importante. Y tú como, ¿sabes? Como la escenografía, como en el vídeo hablábamos también como de ver y ser visto, ¿no? ¿Cómo ve la escenografía? ¿Cómo es vista la escenografía? ¿Cómo crees que puede entrar ese diálogo? Yo no planteo más. Es que no veo la escenografía sola. Claro. No soy capaz. Continuamente he hecho planteamientos donde luego no funciona. Y no es que no funcione el actor, o sea, pienso que no funciona. Entonces, no creo que la escenografía se vea. Claro. Creo que se ve todo el conjunto. El sonido, la levantada de telón, la entrada del público, cómo planteas todo esto, si quieres sorpresa, si no, si engañar. Antiguamente, a mi forma de ver, se engañaba más que ahora. Ahora, yo, al haber trabajado como técnico y haber trabajado con la parte de atrás, siempre intento hacer que se vea la parte de atrás. Porque no quiero engañar. No quiero que el espectáculo sea un engaño, porque si yo hago un engaño ya estoy quitándole a mi forma de ver un poco de valor. Entonces la escenografía para mí no resalta. No. ¿Cuántas veces arranca un espectáculo con un aro de luz y el personaje encima, luego de repente ¡pum! Sí, ese espacio negro con una luz blanca en un círculo, un humano, una humana puesto. ¿Qué más? Eso para mí es claro, hacia dónde evoluciona esto. Si esa imagen es el musical Rey León, pues a lo mejor se queda corto. Claro. Pero un buen monólogo, en un sofá con un buen suelo, no necesitas estar cubierto de decorado. Pues no se necesita tanta ayuda. ¿No? Muchas veces se piensa que me ayuda. No. Creo que todos creamos el espacio. La luz, el espacio sonoro, los aires negros. En Madness, por ejemplo, hemos jugado mucho con el negro. Y yo suelo jugar mucho con los afores. Creo que viene de la técnica. Cuando yo trabajaba de técnico, entonces le doy mucho valor a la pata negra. Hay gente que no la quiere ni ver. Yo la juego y la intento integrar en el oscuro y que sea parte de, aunque tenga una mesa puesta, el negro del alrededor, gracias al negro de alrededor la mesa funciona. Claro, como que también es una cosa de contrastar, ¿no? Por ejemplo. La siguiente pregunta que te voy a hacer es una pregunta que a mí me hace mucha gracia, que es como, imagínate como una obra que está siendo una mierda y tú, claro, desconectas, inevitablemente, ¿no? ¿En qué te fijas para distraerte durante el tiempo que te queda? Bueno. Claro, porque normalmente entra como el escenógrafo. A mí, por ejemplo, desde que hice producción, como que cuando me aburro una obra, de repente digo como, hostias, ¿cuántos habrá infungibles aquí? ¿Cuánto...? Va por ahí, ¿no? Sí, yo creo que yo soy muy mal público.
Yo soy mal público. Yo no me centro tanto. Me cuesta mucho centrarme en la historia. Mucho. Sí, y también creo que es otra cosa también personal. Me despisto mucho. Soy una persona que me despisto mucho y miro mucho los detalles y empiezo a despistar. Pero ya esto ya lo noté cuando era técnico y estaba viendo las obras en los laterales, en los hombros. Y veía las obras en el hombro y luego me sentaba en butaca y no estaba cómodo, el espacio, hay algo ahí que no me suele agradar, pero no sé si es que nunca me estoy dando cuenta de la obra o que estoy viendo mi obra, claro. Mi idea. Que claro. Si tuviera que te logro centrar, pero me despisto mucho. Sí. Entonces miro pues todo, pues la plástica, la colocación, las composiciones de dirección, el sonido, todo lo que conlleva el espectáculo. Claro. Empiezas a cerrar. Y luego muchos de los espectáculos, bueno, hay algunos que te integras y es imposible salirse. Pero cuando me despista, que suele ser la mayoría de las veces, me despisto. Amamos a una persona sincera. Miro a la gente como mira. Miro el reflejo de la luz de escena en el público. Me estoy fijando en cosas que haría. Sí. A mí eso me pasó cuando estuve viendo 1936, que fui justo cuando fue Almodóvar. O sea, como 2 obras distintas, ¿no? Porque es una obra de 4 horas, es complicado estar atento y de repente pues veía la obra y veía la obra que estaba viendo Almodóvar, ¿no? Entonces era como muy divertido eso. Claro, eso es a lo que me refiero. Sí. Uno tiene que estar... ¿Sabes? 2 horas sentado viendo algo. Por eso a veces yo creo que la plástica ayuda mucho a centrarte, pero también a descentrarte. Sí. O sea, o por lo menos a mí, yo como te digo, muy mal público, soy mal público. Y me molesta mucho e intento hacer un esfuerzo continuamente en mejorar eso. Y continuamente lo intento. Y lo logro muchas veces, por supuesto. Pero me cuesta. Creo que los textos contemporáneos me enganchan mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué has visto últimamente que te haya gustado? Joder, pues si te digo la verdad, lo último que no fue contemporáneo, fue Luces de Bohemia. Tuvimos tú y yo ya una discusión sobre eso, que a mí no me encantó, pero tú me dijiste, los movimientos de telón, los telones italianos. Sí, esos movimientos que tenía Telón el señor fueron muy bellos, y el espacio, cómo jugaba con el espacio, el movimiento, me gusta mucho, es muy contemporánea esa escenografía, como la llevaron. Al igual que la mía de Historia de Escalera, era más... Sí, las imágenes que he visto como muy contundente. Sí, pero a la misma vez me apetecía hacer algo así, con un cuadrado que volara. Sí. Que al fin y al cabo era que quería como una viñeta que vuela dentro del escenario. Sí. Pero que es preciosa realmente la escenografía. Enhorabuena por la pantalla de Lucas. Sí. No, muy contento. Sí. Pero sobre todo el hecho de esta obra no es contemporánea, pero la visión contemporánea del español me gustó mucho, de Rubalcaba Vasco. Sí. Fue me gustó, y lo hablábamos tú y yo del tema este, me gustó mucho. Y luego te puedo decir que desde aquella me he parado y lo que he visto ha sido las obras que he estado yo. Entonces, no, para mí eso no cuenta como... Uno tiene que separarse, ¿no? No, y que últimamente me estoy separando mucho al poco tiempo que tengo de descanso, intentar desconectar totalmente, porque si no... También es un trabajo que absorbe mucho el teatro. Sí. Porque me encanta ir a ver obras. Pero hay que saber cuándo parar. Es que no sabes tampoco, porque encima tienes la suerte de conocer a gente, que hace tus amigos que están con sus trabajos y te apetece mucho ir a verlo. Te apetece mucho y ver qué trabajos hacen y vas, intentas ver lo posible. Eso sí que es una cosa que me encanta. Me gusta ir solo al teatro. Es increíble, a mí me encanta también. Solo. Acompañado me siento... Casi que te preocupa. ¿Te preocupas por la...? No sé si me preocupo por con quién voy o no, pero no me siento libre. Sí. A mí eso me pasó cuando fui a ver El Poeta en Nueva York, que hicieron en el Matadero el año pasado, hace 2.
que fui con una chica que acababa de conocer, 2 horas del niño de Elche haciendo cantos guturales y yo, madre mía, en qué momento. Un saludo a Clara, que es la mejor. Pero de verdad, fue como... Pero porque no disfrutas, no estás al 100%. Es como ir a un museo, me gusta ir solo. Sí. O sea, creo que a las artes me gusta ir solo porque es como mi momento de reflexión y es donde puedo ser mejor público, Sí. mejorar todo esto, Sí. ir solo a, no sé, es algo así. Pero sí, estaba pensando en que tengo que ir más al teatro. Y ya como la última cosa que voy a hacer, que es una cosa que hacen en algunos programas que me hace mucha gracia, que es lo de, dame una pregunta para el próximo. ¿Para el próximo? Sí, no te voy a decir quién es tampoco. Vale. Con respecto al teatro. No, bueno, o con lo artístico también, ¿no? Sí, sí. Además del teatro, ¿qué más sitios de expresión utilizas? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Marcos. Nada, un placer. Un placer. También como agradecer al espacio Laura Azul, que es donde estamos aquí grabando, a Sofía, que es una persona estupenda. Y nos veremos pronto. Un saludo a Gala, también que me ha ayudado. Y nos vemos pues cuando termine de editar esto y termine de editar la siguiente entrevista, ¿no? Pues con esto nos vamos. Hasta luego. ¿Y has visto? Ya estamos haciendo cosas. Esto es increíble. Gala. Hola. Sí, perdona. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y él es Marcos, escenógrafo. Súper bajo, la verdad. Es verdad, eres súper bajo. No, es que tú eres muy buena persona. Vale. Esto no lo cortes. No ha habido ni una persona coaccionada para decir estas cosas, ¿no? Freeform Jazz. Okay, SpongeBob, you ready?